las locomotoras más usadas en México. Las Farley. Te he de decir que surcaron los caminos en México desde 1873 a 1925. Antes y después de la Revolución Mexicana, las locomotoras a vapor Farley fueron las que comunicaron a México a lo largo y ancho de la geografía. Te diré que estas locomotoras fueron diseñadas por Robert Francis Farley, que fue un escocés, y él las patentó en 1864. Además, este personaje tendió ferrocarriles por lo largo y ancho del mundo, sobre todo en Inglaterra, en India, en Rusia, en Alemania. Te diré que el caso es que la locomotora de Farley tenía características que la hacían más atrayente que las otras que existían en ese momento. Cabe señalar que en México, posteriormente, cuando dejaron de usarse estas locomotoras Farley, también hubo una iniciativa como la locomotora Fidelita, que si bien era a vapor, no estaba alejada de la realidad, ya que en México abunda el carbón que servía para que pudiesen circular las locomotoras Fidelita a lo largo y ancho de la geografía mexicana. A ver, ¿por qué vas a gastar miles y miles de dólares en locomotoras a diésel o a diésel eléctricas cuando en México abundaba en ese momento el carbón? Además, por otra parte, la cuestión costo-beneficio era 100% muy atrayente. Sobre un costo de miles y miles de dólares de una locomotora extranjera, bajo la cual había que traer técnicos, en México ya existía la locomotora Fidelita, que estaban capacitados los mexicanos para operarla, y que también había la posibilidad de que los ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico o algún otro, pudiese haberlas diseñado una nueva locomotora diésel eléctrica mexicana. Ahora bien, no todo es la falta de apoyo del gobierno, también son las alternativas posibles en el momento histórico. En este momento no había tecnología mexicana cuando las locomotoras Farley fueron traídas a México. Les hablo de 1873 a 1925. Anterior a esa fecha sí llegaron los primeros modelos. Recordemos que el segundo lugar en el mundo que contó con un ferrocarril fue Cuba. En Cuba se estableció el segundo ferrocarril a nivel mundial, pero posteriormente llegaron ese mismo tipo de locomotoras a México y fueron las que en un inicio estableció Antonio López de Santa Anna y algunos otros presidentes en ese entonces. Les estoy hablando de una fecha muy temprana del México. Ya con posterioridad la tecnología evolucionó y uno de esos pioneros fue Robert Francis Farley, que hizo una nueva propuesta en relación a locomotoras. Este personaje es conocido por la invención de la locomotora articulada Farley de doble bogie, que patentó en 1864 y que está asociada con los ferrocarriles de líneas de montaña, de vía estrecha, como era en México. El primero de ellos, el Pioneer, lo construyó en 1865 y surcaba la distancia de Neath a Brecon. Fue en Inglaterra. Posteriormente estableció otro ferrocarril también en Inglaterra, ya en fecha posterior, en 1870. Estableció otro en Prusia, lo que es actual Alemania, y también el ferrocarril de Moscú, también por esas fechas de 1870 y tantos, la década del 870, un ferrocarril entre Moscú y Nizhny Novgorod con estas locomotoras de Robert Francis Farley, que eran igual a las que trajeron en México. En ese momento México contaba con las locomotoras más avanzadas del mundo, el diseño Farley. Esto fue desde 1873 a 1925, en que dejaron de usarse porque el tramo en el que servían y se les daba su uso fue el de Veracruz a la Ciudad de México, y eso se electrificó.
éramos pioneros nuevamente a nivel mundial. Teníamos uno de los primeros ferrocarriles eléctricos de uso para la población. Y después de eso México cayó en declive, no se sabe por qué dejó de apoyarse a los ferrocarriles. Lo lógico es que esto ocurrió después de la nacionalización de los ferrocarriles en México. El caso es que los ferrocarriles nacionales mexicanos surgieron como un organismo público descentralizado de México y fue creado por Porfirio Díaz, quien tendió la mayoría de las vías con las que contaba la infraestructura del ferrocarril en México, gigantescas y gigantescas inversiones equivalentes a la actual deuda externa de México. Si hoy la totalidad de nuestra deuda externa la dedicásemos a hacer tendidos de vías férreas, haríamos lo mismo en kilómetros y en extensión que realizó en su momento Porfirio Díaz. Esto fue en 1907. Posteriormente, los ferrocarriles tuvieron un crecimiento exponencial, eran punta de lanza de la productividad en México, eran líderes en la comunicación nacional, cada año aumentaban en tendido y en características, en confort y en prestaciones, eran de lo más útil para el desarrollo económico nacional. Pero en 1937 fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río. Recordemos que él era completamente comunista y socialista. Él nacionalizó el petróleo, nacionalizó los ferrocarriles, estableció las primeras paraestatales, organizó y diseñó las centrales obreras que no tuvieran democracia sindical. Fue establecido desde la presidencia por Lázaro Cárdenas, y de ahí hasta el día de hoy los sindicatos no cuentan con democracia sindical, salvo la excepción de que con el gobierno de Donald Trump y la negociación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación a la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, se establecieron inspectores laborales y se establecieron posibilidades de que en la iniciativa privada los sindicatos pudieran esbozar los primeros atisbos de democracia, no así los sindicatos públicos. Recordemos que cuando el gobierno nacionaliza o establece una paraestatal, son sindicatos públicos. Hoy por hoy los sindicatos públicos se mandan y se gobiernan solos, no le rinden cuentas a nadie, y regularmente se habla y se dice, tal vez probablemente, que todas las cuotas que aportan los agremiados nunca se sabe dónde terminan, bajo, tal vez se dice, la administración personal del líder en turno. Pero los líderes en turno llegan a ser tan vitalicios como el extinto Fidel Velázquez, que aunque ya no podía hablar ni moverse, era el líder vitalicio del sindicato. Hoy en día hay otros líderes vitalicios y los sindicatos públicos son inamovibles. ¿Por qué? Porque son un coto protegido por alguien o por algunos, y eso no va a cambiar. Por lo tanto, la productividad como país se frena por esos sindicatos públicos. Sirva de ejemplo CENTE y CENTE, sindicatos, el costo por alumno más caro del mundo. Si tú tomas los 600,000 millones de dólares combinados del presupuesto de la SEP que se ejercerá en 2020, combinados, apoyos directos e indirectos desde municipios, estados y federación, más el presupuesto directo de la Secretaría asignado de manera etiquetada en el presupuesto de egresos para 2020. Si tú tomas esos 600,000 millones de pesos y lo divides entre el número de alumnos que atienden, te dará el costo por alumno más alto del mundo. Incluso sale más caro un alumno en la Secretaría de Educación Pública, en una escuela pública perdida en la montaña, que un estudiante pagado en el TEC de Monterrey. Así son las cosas, y es el ejemplo claro del dispendio y del desastre de los sindicatos. Quien estableció este desastre y que inició la debacle de Ferrocarriles Nacionales de México fue la nacionalización de Lázaro Cárdenas del Río. Después, cuando se venden los ferrocarriles, ese gigantesco pasivo laboral se convierte en un ferrocarriles proa, una deuda pública que el gobierno asume y que está pagando aún hoy en día. Ahora bien, te diré que en los inicios del ferrocarril en México se remontan a las concesiones otorgadas por Maximiliano y continuadas después por Benito Juárez, pero veamos que se trató de tender la primera vía bajo el gobierno de Antonio López de Santa Anna, después en los gobiernos de Maximiliano, Benito Juárez y subsecuentes, pero en realidad no se avanzó mucho en el tendido. Quien hizo la mayor parte del tendido e invirtió el equivalente a la actual deuda externa en ferrocarriles fue Porfirio Díaz, que bajo su gobierno de 30 años desarrolló
la mayor línea férrea, el tendido en la geografía mexicana en extensión más grande de toda América Latina.